vamos a poner las fuerzas que contribuyen al filtrado glomerular. Entonces aquí ya nada más voy a poner las fuerzas o las presiones y nada más voy a poner las fórmulas. Ya en los videos anteriores puse de manera extensa las presiones, cómo contribuyen al filtrado glomerular y cómo está la permeabilidad, pues que obviamente el filtrado glomerular depende de la permeabilidad. Entonces en un video anterior ya está de manera extensa cómo sucede esto y cómo contribuyen las fuerzas y esto de la permeabilidad. En otros videos están los resúmenes y aquí ya nada más voy a poner las ecuaciones para que en el siguiente video ya nada más con las ecuaciones hagamos el cálculo, digamos, de problemas que vamos a poner, porque varias veces nos piden que calculemos cuál es la presión de filtración y otra cosa es qué tanta sangre se va a filtrar. Entonces aquí ya nada más voy a poner las fórmulas. Entonces, las fuerzas de Starling es la presión hidrostática, ya sea del capilar o del intersticio, y la presión osmótica del capilar y del intersticio. Entonces tenemos las presiones que contribuyen al filtrado. Dijimos es la presión hidrostática del capilar y la presión oncótica del intersticio. Y las presiones que están en contra del filtrado es la presión hidrostática del intersticio y la presión oncótica del capilar. Entonces aquí tenemos el capilar. La presión hidrostática del capilar es la presión que está aquí en el intersticio. Mientras más aumenta la presión hidrostática del capilar, más filtrado va a haber, más sangre se va a pasar al intersticio. Si aumenta la presión oncótica del intersticio, la presión oncótica del intersticio es la presión que la proteína ejerce, o bueno, digamos la presión que la proteína hace que la sangre se pase del capilar al intersticio, porque aquí tenemos la proteína. La proteína hace ósmosis, entonces la presión oncótica es que la proteína está jalando líquido hacia donde está la proteína. Esta contribuye a que se salga el líquido, porque está aquí. Las que están en contra del filtrado es la presión hidrostática. Aquí en el intersticio, si tenemos sangre, bueno, no sangre, pues tenemos líquido aquí en el intersticio, este líquido impide, o hace que está más difícil que la sangre se pase, porque aquí tenemos presión que se nos está generando por el líquido que está aquí en el intersticio. Y tenemos la presión oncótica del capilar, que es la presión de aquí de las proteínas. Estas proteínas, como estas de aquí jalaban agua, estas proteínas jalan agua hacia donde están, pero estas están en el capilar. Entonces estas hacen que el agua pase del intersticio al capilar, que es lo opuesto a la filtración. Estas están en contra de la filtración, estas están a favor de la filtración. Entonces, la presión de filtración va a ser igual a la sumatoria de las presiones que contribuyen a la filtración, menos la sumatoria de las presiones que están en contra de la filtración. Entonces, la presión de filtración es igual a la presión hidrostática más presión oncótica del capilar, aquí presión hidrostática del capilar, más presión oncótica del intersticio, la puse mal, presión oncótica del intersticio, menos la presión hidrostática del intersticio, más presión oncótica del capilar. Esas son las fuerzas que contribuyen a la filtración y las fuerzas que están en contra de la filtración. Esto nos va a dar la presión de filtración, digamos, cuántas ganas se tiene de que el líquido se filtre. Esa es la presión de filtración. Ahora vamos a ver cuánto líquido se va a filtrar, porque si tenemos que el líquido o que las células endoteliales no son permeables al líquido, o sea, si tenemos, aquí está el vaso, aquí está una célula endotelial y aquí está otra, entre una célula endotelial y otra va a pasar el líquido, pero si tenemos que no tenemos espacio entre una célula endotelial y otra, si están así, pues entonces aquí no hay permeabilidad y no importa cuánta presión de filtración tengamos, el líquido no va a pasar porque no tenemos espacio entre una célula endotelial y otra. Entonces, esto nada más es la presión de filtración. Ahora vamos con el cálculo de la sangre que se va a salir o ya el filtrado. Entonces, el líquido que se va a filtrar o la filtración, esta va a ser igual a esto multiplicado por la permeabilidad, o sea, cuánto espacio tenemos entre una célula endotelial y otra, que es el coeficiente de filtración. El coeficiente de filtración es la permeabilidad al líquido que tenemos y lo vamos a multiplicar por todo esto, por la presión hidrostática del intersticio más la presión oncótica la presión hidrostática del capilar más la presión oncótica del intersticio. Aquí creo que lo puse mal. Presión hidrostática del capilar, no está bien. Menos la presión hidrostática del intersticio más la presión oncótica
del capilar. Y recordamos que mientras más proteína tengamos aquí en el capilar, esto va a ser aumento de la presión oncótica intracapilar. Entonces tenemos también aquí que contar la permeabilidad a la proteína. Tenemos aumento de la permeabilidad a la proteína que está aquí en el intersticio, que es poca, puede pasar al capilar y nos va a hacer un aumento de la presión de capilar. Entonces este término lo vamos a multiplicar por Q, que es el coeficiente de reflexión, que es la permeabilidad a la proteína. Esta fórmula es para calcular el líquido que se va a filtrar, o sea, ya cuánto líquido se va a filtrar, y esta fórmula es para calcular la presión de filtración, o sea, digamos cuántas ganas se tiene de que se filtre la sangre, y esto es ya cuánto líquido se va a filtrar, porque aquí estamos poniendo en conjunto la permeabilidad. La permeabilidad, si no tenemos permeabilidad de líquido, no importa cuánta presión de filtración tengamos, no se va a filtrar el líquido. Entonces, presión de filtración es presión hidrostática del capilar más presión oncótica intersticial, todo esto menos, paréntesis, presión hidrostática del intersticio más presión oncótica del capilar. Esta es la presión de filtración. ¿Y cuánto líquido se va a filtrar? Va a ser el coeficiente de filtración, que es cuánta probabilidad tenemos en el endotelio al líquido. Todo esto multiplicado por la presión hidrostática del capilar más la presión oncótica del intersticio menos Q, que es el coeficiente de reflexión, que es cuánta probabilidad se tiene a la proteína, multiplicada por las presiones que están en contra del filtrado glomerular, que es la presión hidrostática del intersticio más la presión oncótica del capilar. Nos vemos en el siguiente video con un problema.